Esta historia fue enviada por un seguidor de nuestro canal. ¿Quieres que tu historia sea contada aquí? Envíala a nosotros. Mi nombre es Samuel, tengo 22 años, y voy a contarles cómo el deseo prohibido y la obsesión me llevaron a enfrentar fuerzas que jamás imaginé. Una historia de pasión, oscuridad y sacrificios que cambió mi vida para siempre. Antes de sumergirte en este relato, asegúrate de suscribirte al canal y darle like al video si disfrutas de historias llenas de seducción, misterio y secretos que te dejarán sin aliento. No te lo pierdas. Si alguien me hubiera dicho que ese semestre marcaría el inicio de mi descenso al abismo, no lo habría creído. Todo comenzó de la forma más banal posible, el regreso a la universidad, la monotonía de los días grises y, claro, los rumores. Luciana. Ese era el nombre que recorría los pasillos como un susurro cargado de promesas. ¿Ya la viste? Dicen que es de otro mundo, decían mis compañeros. Yo, aunque escéptico, no pude evitar sentirme intrigado. El primer día que entré a su clase, algo en el aire cambió. Luciana no era solo hermosa, era como si el tiempo se detuviera cuando hablaba. Su voz era suave, pero con una firmeza que electrizaba la piel. Y sus ojos. Dios, esos ojos eran pozos oscuros que parecían leer cada pensamiento sucio que cruzaba por mi mente. Esa mujer no era solo un cuerpo perfecto, era un desafío, una tentación que no podía ignorar. Recuerdo perfectamente el momento en que ella entró al salón. Llevaba una blusa ajustada que delineaba cada curva con precisión malditamente calculada. Su falda, ni demasiado corta ni demasiado larga, parecía diseñada para provocar sin ser vulgar. El ruido en el aula se desvaneció en un instante. Incluso los más descarados se quedaron boquiabiertos. Yo, por mi parte, sentí un calor subir por mi cuello cuando sus ojos se cruzaron con los míos por un breve segundo. Fue suficiente para que mi corazón comenzara a latir con fuerza. No sé qué tenía ella que me desarmaba completamente. No era solo su físico. Había algo en su manera de caminar, de moverse, de mirar que me hacía sentir vulnerable, como si me desnudara sin siquiera tocarme. Después de esa primera clase, los pasillos se llenaron de conversaciones sobre Luciana. Los hombres no hablaban de otra cosa, y, por supuesto, las apuestas no tardaron en llegar. El que logre salir con ella, se lleva el premio, dijo uno de mis compañeros con una sonrisa ladina. Yo me reí para encubrir mi nerviosismo, pero por dentro, algo en mí ardía por intentarlo. Luciana no era como cualquier mujer. Su distancia, su seguridad, y esa mezcla de elegancia y sensualidad la convertían en un objetivo casi imposible. Pero cuanto más inalcanzable parecía, más la deseaba. Un día, mientras almorzaba en la cafetería de la universidad, escuché a Sofía, la dueña del lugar, contar una historia sobre rituales y brujería. La pasión y el amor son cosas peligrosas cuando se mezclan con lo sobrenatural, dijo con un tono que me envió escalofríos por la espalda. Mis ojos se iluminaron. ¿Es posible atraer a alguien con eso?, pregunté, intentando sonar casual. Ella me miró por un momento, como evaluando mis intenciones. Si estás dispuesto a pagar el precio, sí. Pero ten cuidado, porque nada de eso viene gratis. Fue entonces cuando me habló de Isabel, una curandera que vivía en las afueras de la ciudad. Esa noche, no pude dejar de pensar en lo que había escuchado. La idea de tener a Luciana, de sentir su piel contra la mía, de escuchar su respiración entrecortada, era demasiado tentadora. 2 días después, me armé de valor y fui a la casa de Isabel. Era un lugar pequeño, rodeado de árboles que parecían susurrar secretos oscuros. La mujer que abrió la puerta me miró como si ya supiera por qué estaba allí. «¿Quieres algo que no puedes tener por ti mismo?», dijo antes de que yo pudiera abrir la boca. Su voz era grave, pero tenía un aire de autoridad que no podía ignorar. Le expliqué mi situación, aunque omití la apuesta. Ella me escuchó en silencio y luego me hizo una advertencia que aún resuena en mi mente: el deseo puede ser una herramienta poderosa, pero también puede ser tu destrucción. Si hacemos esto, debes estar preparado para las consecuencias.
Isabel me pidió algo personal de Luciana, algo que tuviera su esencia. Me tomó semanas de planeación, pero finalmente logré tomar un pañuelo que ella había dejado en su escritorio después de clase. Cuando se lo entregué a Isabel, ella comenzó el ritual esa misma noche. El ambiente en su casa era denso, cargado de aromas extraños y murmullos que no podía entender. Me entregó un pequeño amuleto y me dijo, llévalo siempre contigo. Ella vendrá a ti, pero recuerda, lo que se une con magia, nunca se separa sin sangre. Los efectos del ritual no tardaron en manifestarse. Al principio, eran pequeñas cosas, miradas más prolongadas, sonrisas furtivas. Pero luego, un día después de clase, Luciana me pidió que me quedara. Samuel, ¿puedo hablar contigo un momento?, dijo con una voz tan suave que casi se sentía como una caricia. Mi corazón latía con fuerza mientras nos quedábamos solos en el salón. Sus ojos no se apartaban de los míos, y su perfume llenaba el aire, envolviéndome en su esencia. Aquella conversación derivó en algo que nunca hubiera imaginado. Luciana me invitó a un café, y por primera vez, vi una faceta más vulnerable de ella. Siempre he sido reservada con mis estudiantes, dijo mientras jugaba con su taza. Pero había algo en su tono, algo en su mirada que me decía que esta vez era diferente. Esa noche terminó con un beso robado, un contacto fugaz que encendió un fuego en mi interior. Aquella noche marcó un antes y un después en mi vida. Cuando Luciana me invitó a su apartamento bajo el pretexto de revisar un proyecto, mi corazón latía como un tambor enloquecido. No sabía qué esperar, pero había algo en su voz, en la manera en que sus ojos me miraban, que prometía más de lo que sus palabras decían. Al cruzar la puerta de su hogar, me di cuenta de que estaba entrando en un terreno peligroso, uno del que no estaba seguro de poder salir. Luciana se movía con una gracia hipnotizante. Su blusa se deslizaba ligeramente sobre su hombro mientras servía 2 copas de vino. «Relájate, Samuel», dijo con una sonrisa que era una mezcla de dulzura y picardía. Pero, ¿cómo podía relajarme cuando su simple presencia hacía que cada célula de mi cuerpo ardiera? La conversación se desvaneció en un segundo plano cuando ella se inclinó, colocando una mano en mi muslo. «He esperado mucho tiempo para esto», susurró antes de besarme. El mundo dejó de existir en ese momento. Sus labios eran suaves, pero exigentes, y su cuerpo contra el mío era un incendio que no podía apagar. Terminamos en su cama, y mientras nuestras respiraciones se mezclaban, sentí que cada barrera entre nosotros se rompía. Pero incluso en ese éxtasis, algo en el fondo de mi mente me decía que no era natural, que algo oscuro nos unía de una manera que iba más allá del deseo. Al día siguiente, desperté en su cama. Luciana dormía a mi lado, su cuerpo desnudo cubierto por las sábanas blancas. En cualquier otra circunstancia, habría sido el momento más feliz de mi vida, pero una sombra oscura parecía colgar sobre mí. Recordé las palabras de Isabel, todo tiene un precio. Me estremecí. ¿Qué precio pagaría por haber tenido a esta mujer en mis brazos? Luciana comenzó a cambiar. Aunque todavía era cálida y apasionada conmigo, noté algo en su mirada, una intensidad que rozaba la obsesión. Me llamaba constantemente, quería saber dónde estaba, con quién hablaba. Al principio, lo interpreté como interés, pero pronto se convirtió en algo más. Una noche, mientras estábamos juntos, mencionó que no podía soportar la idea de perderme. Su voz era suave, pero sus palabras tenían un filo que me puso los pelos de punta. No podía soportar más la incertidumbre. Decidí visitar a Isabel de nuevo. Su casa, que antes me había parecido un refugio, ahora me llenaba de un temor inexplicable. Isabel me recibió con una mirada severa. «Sabía que volverías», dijo mientras encendía un incienso que llenó el aire con un aroma pesado. Le conté todo, como Luciana parecía más controladora, como sentía que algo invisible nos unía. Ella suspiró profundamente. «Lo que sientes es el vínculo que creaste. No es solo un amarre, Samuel. Es una cadena. Ella no puede alejarse de ti, y tú no puedes alejarte de ella. Si intentas romperlo,
las fuerzas que invocaste reclamarán lo que es suyo. Sus palabras me helaron. ¿Qué había hecho? Luciana comenzó a mostrar un lado que nunca había visto antes. Si hablaba con alguna compañera de clase, su rostro se oscurecía. Si llegaba tarde a nuestras citas, sus preguntas eran como cuchillos. Una noche, después de una discusión particularmente intensa, me tomó del brazo con tanta fuerza que me dolió. «Eres mío, Samuel. Nadie más puede tenerte», dijo con una intensidad que bordeaba la locura. Aunque sus palabras me asustaban, había algo en ella que seguía atrayéndome. Sus caricias, sus besos, su cuerpo, eran un refugio y una prisión al mismo tiempo. Cada vez que pensaba en alejarme, recordaba la advertencia de Isabel. ¿Qué me haría Luciana si intentaba terminar todo? Un día, después de otra pelea, decidí que no podía seguir así. Le dije a Luciana que necesitaba espacio, que no podía continuar con la relación. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de furia. «Si me dejas, te destruiré», dijo con una voz baja que me heló la sangre. Esa noche, mientras caminaba hacia mi apartamento, sentí que alguien me seguía. Miré hacia atrás varias veces, pero no vi a nadie. Sin embargo, la sensación de ser observado no desapareció. Al día siguiente, recibí un mensaje anónimo: «No puedes huir de mí». Sabía que era Luciana, pero el tono de las palabras parecía pertenecer a algo más, algo que no era completamente humano. Decidí confrontarla. Fui a su casa con la intención de terminar todo de una vez por todas. Pero la discusión se salió de control. Luciana gritaba, lloraba, y luego reía de una manera que me helaba el alma. «Si no eres mío, no serás de nadie», dijo antes de lanzarme un vaso que se estrelló contra la pared. Salí corriendo de su casa, mi corazón latiendo con fuerza. Mientras cruzaba la calle, no vi el coche que venía. El impacto fue brutal. Mi cuerpo voló por el aire y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en un hospital. Luciana estaba a mi lado, sosteniendo mi mano. «Te dije que no podías huir de mí», dijo con una sonrisa que no era humana. Después de salir del hospital, fui directo a ver a Isabel. Necesitaba respuestas. Ella me miró con una mezcla de lástima y reproche. «Te advertí, Samuel. Esto no es solo un juego. Las fuerzas que invocaste no te dejarán ir tan fácilmente». Me explicó que el amarre que hicimos no solo había unido nuestras almas, sino que había abierto la puerta a algo mucho más oscuro. «El accidente no fue una coincidencia», dijo. «Esas fuerzas están reclamando su deuda. Si no encuentras una manera de romper el vínculo, ambos serán consumidos». Cuando dejé la casa de Isabel esa noche, sentía que mi mundo se desmoronaba. Todo lo que había hecho, cada decisión tomada por deseo, ahora pesaba como una losa en mi pecho. Pero lo que más me aterrorizaba no era el vínculo con Luciana, era la idea de que algo más estaba jugando con nuestras vidas. Algo que no entendía, pero que sentía cada vez más cerca. En el camino a casa, la sensación de ser observado era incesante. Las sombras parecían moverse con vida propia, y el aire estaba cargado con un silencio opresivo. Al llegar a mi apartamento, encontré la puerta entreabierta. Mi corazón dio un vuelco. Entré con cautela, y allí, en medio de la sala, estaba el amuleto que Isabel había destruido. Era imposible. Lo había visto arder en el fuego, reducido a cenizas. Pero ahora estaba allí, intacto, pulsando como si tuviera vida propia. Esa noche no pude dormir. La imagen del amuleto me perseguía, y mi mente no dejaba de cuestionar cómo había llegado allí. Pero el amanecer trajo algo peor. Luciana apareció en mi puerta, su rostro sereno, como si nada hubiera pasado. «Te extrañé», dijo suavemente, entrando sin esperar invitación. Había algo diferente en ella, algo que no podía identificar. Sus ojos, normalmente cálidos, parecían vacíos, como pozos oscuros.
cuando me tocó, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Su beso, aunque apasionado, tenía un sabor amargo, como si algo maligno estuviera entre nosotros. Esa noche, cuando nos entregamos a la pasión, sentí que no era solo Luciana quien me tocaba. Era algo más, algo invisible, pero terriblemente presente. Comencé a notar que las cosas en mi vida iban de mal en peor. Mis compañeros de clase me evitaban, y los pocos que aún me hablaban mencionaban que había cambiado, que mi mirada era distinta. Incluso las luces de mi apartamento parpadeaban constantemente y el reflejo en los espejos parecía distorsionado. Pero lo peor era Luciana. Se había vuelto completamente posesiva. Insistía en quedarse conmigo todas las noches, y cuando no estaba, sentía que las sombras en mi habitación susurraban su nombre. Una noche, mientras dormía, desperté de golpe al sentir un peso en mi pecho. Cuando abrí los ojos, vi a Luciana sentada sobre mí, sus ojos brillando con una luz roja tenue. Su sonrisa era inhumana, y su voz sonó como un eco distorsionado: «Eres mío, Samuel. Para siempre». Desesperado, decidí que no podía seguir así. Volví a buscar a Isabel, pero esta vez su casa estaba vacía. Todo lo que quedaba era una nota: «No puedo ayudarte más. Esto va más allá de mí». Sentí un vacío en el estómago. Sin saber qué hacer, recurrí a los textos antiguos que Isabel me había mostrado. Allí encontré una posible solución, un ritual que podría romper el vínculo, pero requería un sacrificio. Esa noche, preparé todo lo necesario. Velas negras, sal para un círculo de protección, y un cuchillo que debía usar para marcar mi sangre en el símbolo central. Sabía que estaba jugando con fuerzas que no entendía, pero no tenía otra opción. Cuando Luciana llegó, intenté distraerla, fingiendo que todo estaba bien, pero mi nerviosismo era evidente. Mientras realizaba el ritual en secreto, Luciana irrumpió en la habitación. Su rostro era una máscara de furia, pero no era solo ella. Había algo más en sus movimientos, algo antinatural. «¿Crees que puedes librarte de mí?», dijo con una voz que resonaba como 1000 susurros. El aire en la habitación se volvió denso, y las sombras alrededor del círculo parecían cobrar vida. Intenté completar el ritual, pero Luciana cruzó el círculo de sal como si no existiera. Me empujó contra la pared y, por un momento, pensé que me mataría. Pero entonces sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un breve instante, reconocí a la mujer que había amado. «Ayúdame, Samuel», susurró antes de desplomarse. Cuando Luciana perdió el conocimiento, el ambiente cambió. Las sombras en la habitación comenzaron a concentrarse en un punto, formando la figura de algo que no era humano. «Has jugado con lo que no entiendes», dijo la figura, su voz como un trueno. «Luciana ya no es solo tuya. Es mía». El terror me paralizó, pero sabía que no podía rendirme. Con el cuchillo en mano, marqué el símbolo en el suelo con mi sangre. La figura se retorció y gritó, pero no desapareció. En cambio, Luciana comenzó a convulsionar, y su cuerpo se levantó del suelo, como si algo intentara arrancarla de este mundo. La voz de Isabel resonó en mi mente: «Uno de ustedes debe pagar con su vida». No podía permitir que Luciana muriera, pero tampoco estaba listo para rendir mi propia existencia. Mientras el espíritu oscuro se acercaba a mí, me di cuenta de que no había otra opción. «Llévame a mí», grité, ofreciendo mi vida a cambio de la de Luciana. El espíritu se detuvo. «¿Estás dispuesto a pagar el precio?», preguntó. Asentí, y en ese momento, sentí un frío insoportable recorrer mi cuerpo. Mis piernas cedieron, y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba solo en mi apartamento. Luciana no estaba allí, y por un momento pensé que todo había sido un sueño. Pero entonces vi el amuleto sobre mi mesa, y supe que algo había cambiado. Luciana estaba libre, pero yo había perdido algo esencial. Mi conexión con el mundo parecía débil, como si mi alma estuviera incompleta. Días después, vi a Luciana en la universidad. Estaba radiante, como si nada hubiera pasado.
Nuestros ojos se encontraron por un breve momento, pero ella no mostró ningún signo de reconocerme. Era como si todo lo que habíamos vivido hubiera sido borrado de su memoria. Después de ver a Luciana en la universidad, algo en mi interior se rompió. Aunque parecía feliz y completamente libre del tormento que habíamos compartido, yo seguía atrapado. Cada noche, las sombras de mi apartamento parecían crecer, susurrando mi nombre con voces que me helaban la sangre. Intenté ignorarlas, pero el peso de mi decisión se hacía más insoportable con cada momento que pasaba. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí un frío gélido recorrer mi espalda. Al abrir los ojos, vi al espíritu oscuro parado al pie de mi cama. Su forma era amorfa, pero sus ojos ardían como brasas. Tu sacrificio fue solo el comienzo, dijo con una voz que resonó en mi cabeza como un eco interminable. Antes de que pudiera reaccionar, se desvaneció, dejando solo el amuleto sobre mi pecho. No podía soportarlo más. Fui a buscar a Isabel una vez más, desesperado por respuestas. Esta vez, la encontré en un estado deplorable. Su cabello estaba desordenado, y sus ojos, antes llenos de sabiduría, estaban hundidos y vacíos. Sabía que volverías, dijo con un tono de derrota. Le conté lo que había sucedido después del ritual, como las sombras no me dejaban en paz. Ella suspiró profundamente y me explicó que el espíritu que había reclamado mi sacrificio no se conformaría solo con eso. Abriste una puerta que nunca debiste cruzar, Samuel. Ahora, lo único que puedes hacer es enfrentarlo. Me dio un último consejo: debía regresar a la mansión de Luciana y realizar un contrarritual para cerrar definitivamente el portal que habíamos abierto. Pero advirtió, este ritual requiere un sacrificio aún mayor. Debes estar preparado para perderlo todo. Regresar a la mansión de Luciana fue como caminar directamente hacia la boca del lobo. Aunque ella ya no vivía allí, el lugar seguía irradiando una energía oscura. Las ventanas estaban rotas, y las paredes cubiertas de marcas que parecían garras. Mientras exploraba la casa, encontré el círculo donde había realizado el primer ritual. Estaba intacto, como si el tiempo no hubiera pasado. Comencé a preparar el contrarritual con los materiales que Isabel me había dado. Cada paso del proceso era un recordatorio de las fuerzas con las que estaba jugando. Mientras encendía las velas negras, sentí que la temperatura de la habitación descendía drásticamente. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse, formando figuras que parecían observarme con ojos brillantes. Cuando pronuncié las primeras palabras del ritual, el aire se volvió pesado, casi imposible de respirar. El espíritu oscuro apareció nuevamente, pero esta vez no estaba solo. Decenas de figuras sombrías lo rodeaban, sus formas distorsionadas y susurros ininteligibles llenando la habitación. ¿Crees que puedes deshacer lo que has hecho?, dijo con un tono burlón. Luciana apareció de repente, su rostro lleno de confusión y miedo. Samuel, ¿qué estás haciendo aquí?, preguntó. Antes de que pudiera responder, el espíritu oscuro la tomó, levantándola en el aire como si fuera una muñeca. Ella es parte de esto, tanto como tú, dijo. Sabía que tenía que actuar rápido. Con el cuchillo ceremonial en la mano, hice un corte profundo en mi palma, dejando que la sangre goteara sobre el símbolo en el suelo. Las figuras comenzaron a retorcerse y a gritar, pero el espíritu oscuro se mantuvo firme. Esto no terminará sin un sacrificio verdadero, dijo, y sus ojos se clavaron en los míos. Luciana gritaba, pidiéndome que la salvara. Sabía que solo había una manera de terminar con esto. Tenía que entregar todo lo que me quedaba, mi alma. Sin dudarlo, levanté el cuchillo y lo clavé en el centro del símbolo, pronunciando las palabras finales del ritual. Una luz cegadora llenó la habitación, y todo se desvaneció. Cuando abrí los ojos, estaba en un lugar completamente blanco. Una voz suave me habló: tu sacrificio ha liberado a todos, pero ahora estás atrapado aquí. Este será tu hogar eterno. Luciana despertó en su apartamento, confundida pero libre de cualquier rastro de oscuridad. Aunque no recordaba todo lo sucedido, sabía que algo importante había cambiado.
Los días siguientes los pasó intentando reconstruir su vida, pero una sensación de vacío la acompañaba constantemente. A veces, en sus sueños, veía mi rostro. No podía recordar quién era yo, pero sabía que de alguna manera, yo había sido importante para ella. Mientras tanto, yo permanecía atrapado en ese limbo, observando el mundo desde lejos. Veía a Luciana continuar con su vida, riendo, amando, mientras yo pagaba el precio de mis decisiones. Aunque mi alma estaba perdida, me consolaba el hecho de que ella era libre. Pero las sombras aún susurraban mi nombre, recordándome que mi historia no había terminado. Algún día, encontraría una forma de regresar. Y cuando lo hiciera, el mundo no sería el mismo.